Obama en Cuba. Viaje histórico. Pero, ¿cómo se traduce esto a nivel económico? Lo analizamos. Y para eso nos vamos con Jaime Rouche, de la agencia de crédito Moody's, desde nuestros estudios en Nueva York. Jaime, es un gusto tenerte en el programa. Ok, estuvo analizando y el gobierno cubano anunció en el 2014 que está buscando cerca de $2.000 millones en inversiones anuales. Sacaron cerca de 250 proyectos que se valoran en 9.000, unos ponen $8.000 millones, otros ponen $9.000 millones, pero eso no es el punto. La pregunta que yo me hago, ¿es cierto que esto es una visita histórica por parte del presidente de Estados Unidos a Cuba? Pero el presidente está llevando toda esta plata que está pidiendo el presidente, que está pidiendo el gobierno cubano. Sin lugar a dudas, Javier, es una visita histórica del presidente Obama a Cuba, pero efectivamente no está trayendo el dinero consigo, por lo cual las inversiones tendrán que esperar, pero no obstante, esto indica una continua reconciliación de la relación entre Estados Unidos y Cuba, lo cual trae importantes beneficios económicos para la isla, en particular en cuanto a turismo e inversiones de empresas americanas como Verizon y como otras que están en la línea para invertir en el país. Por ejemplo, se ha publicado mucho en los medios de comunicación esta línea de hoteles Starwoods, que hizo un acuerdo multimillonario con el gobierno cubano, porque hay que poner eso en perspectiva. Es el gobierno cubano el que controla y monopoliza los servicios básicamente en el país. Hizo un acuerdo para administrar 2 hoteles y un tercero, firmaron una carta de entendimiento. Ahora, las inversiones son mínimas. Y 2 razones que he estado leyendo de los analistas dicen que una es, primero, es el DNA del gobierno cubano. Todavía existe un DNA comunista. O sea, ven con recelo que la empresa privada esté entrando en el país. Y por otro lado, es el tema del embargo. O sea, en la medida que el Congreso norteamericano, no el presidente, el Congreso norteamericano, levanten el embargo, estos 2 elementos, el DNA del comunismo en la élite cubana, y por otro lado el embargo no se levante, va a ser muy difícil que las inversiones norteamericanas lleguen como está queriendo el gobierno cubano, ¿correcto? Así es, Javier. Efectivamente, hay mucho interés de empresas americanas por invertir en Cuba, pero también ellos ven con cierta pausa el ADN del gobierno cubano, que, como bien dices, es muy suspicaz de la empresa privada, del mercado. Se espera que Cuba se mueva hacia una economía de mercado mediante una transición bastante gradual, bastante lenta, tipo lo que se ha visto en China, donde hay un significativo potencial de esta economía debido a que está en un momento de su desarrollo bastante básico. De aquí se pueden sacar bastantes ganancias para todos los que inviertan, pero no es fácil. La tramitología, la cantidad de permisos y regulaciones con las que los inversores tendrían que lidiar es algo que pone pausa a estas inversiones. Por otro lado, la recomposición de relaciones con Estados Unidos también tiene un cierto factor de crowding in, debido a que hay otros inversores en otros países que no tienen estas restricciones para invertir en Cuba, y a raíz de que se anticipa que los americanos vengan a invertir a la isla, ellos quieren entrar primero. Entonces se forma una especie de carrera por ver quién es el primero en entrar, a despecho de los riesgos que son significativos. Claro, y se hace difícil desde el punto de la parte viendo lo que es el ADN de la élite cubana, que todavía sigue viendo la visión comunista, que choca con esta visión, digamos, de mercado más privado. Hay una realidad, unos retos que enfrentan las empresas. Primero, ellos no pueden contratar a cubanos directamente, todo se hace a través del gobierno. Y no hay que olvidar tampoco que la empresa más fuerte del país, que está en poder militar, es la llamada GAESA, que es el Grupo de Administración Empresarial S.A. O sea, cuando un empresario, un inversionista invierte en Cuba, va a ser minoritario y va a estar haciendo negocios con el gobierno, lo cual el gobierno en cualquier momento puede cambiar las reglas de juego. Y eso es una preocupación real que existe también actualmente en el estado o en el sistema económico que existe en Cuba. Sin lugar a dudas, ya hemos visto cómo se comporta este gobierno cuando empezó
con las reformas para tratar de instigar a o desarrollar el mercado de cuentapropistas, lo que ellos se refieren con una especie de sector privado. Hay muchas restricciones hacia lo que sería la propiedad privada. Solo los cubanos y algunos pueden tener no pueden ser propietarios de muchos activos fijos dentro de la isla, lo cual entonces genera este recelo de los inversionistas y están expuestos a que, si bien hay avances en algunas reformas, el gobierno de vez en cuando nuevamente aprieta los frenos y se empieza a preocupar cuando hay demasiada apertura o cuando las cosas empiezan a moverse muy rápido porque siente que pierde el control. O sea, la lectura que yo le estoy dando a esto de la visita del presidente, es que el presidente se está jugando la carta histórica de que el cambio político, que va a ser mucho más rápido, puede llevar a un cambio económico, que la realidad del cambio económico es mucho más lento. En la realidad cubana va a ser mucho más lento que lo que viene siendo el cambio político. Me refiero en ese diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Me queda un minuto. Ustedes en Moody's, ¿cómo ven el riesgo país desde la perspectiva del gobierno cubano? Bueno, tenemos una calificación de CAA2, que es una de las más bajas entre todos los países que calificamos. Y aquí debemos decir que la calificación estaba en un nivel un poco más alto, pero el año pasado se redujo debido a que se perdía el apoyo de Venezuela, ya que Venezuela está teniendo sus propios problemas. Con la nueva apertura con Estados Unidos empiezan a entrar flujos a la isla que no compensan del todo la pérdida del apoyo venezolano, pero es posible que conforme se siga abriendo el mercado, especialmente en cuanto a turistas, que esto a lo largo del próximo año o dos compense la pérdida del apoyo venezolano. Entonces, es cierto, es una apertura económica gradual y el gobierno americano no parece estar apostándole a un cambio político o hacia una transición democrática. No hay duda que el viaje del presidente Barack Obama es un viaje histórico. Ahora, los cambios económicos todavía dictan de esperar. Jaime Roche, de Moody's, fue un gusto haberte tenido en el programa. Un gusto.